¿qué tal? El miércoles anterior iniciamos el estudio acerca del anticristo y digo esto porque hoy vamos a cerrar esa mirada como para verlo en su rol en la historia y terminar de definir este escenario. Insisto, hemos recorrido desde lo macro al anhelo de la segunda venida de Cristo y las señales de los últimos tiempos. Hemos visto el rapto, arrebatamiento de la iglesia y luego pusimos ese marco de fondo que nos alienta y es la victoria, el triunfo final sobre el mal. Y luego de esto tomamos el miércoles anterior el estudio del anticristo en particular para que podamos mirar la historia y nuestra historia personal como un escenario entre dos luchas. Dijimos el miércoles anterior que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo y que desde la época del Antiguo Testamento hasta la segunda venida de Cristo, donde sea visible ante todo ojo, tenemos un periodo donde el espíritu del anticristo se manifiesta a lo largo de toda la historia en dos luchas. Una es la lucha entre la mentira y la verdad de Dios, aplicada en todos los órdenes, desde la fe y la adoración hasta los principios y valores de la vida, la cosmovisión y todo lo que representa un fundamento firme para la vida. La primera lucha es el espíritu del anticristo manifestándose en el error, en la mentira, en el engaño y la verdad de Dios. La segunda lucha es esta confrontación entre el sistema de gobierno humano, el orgullo, el yo, el poder centralizado y ese anhelo de poder que mueve a tantos a favor del mal y el sistema de gobierno de Dios, el señorío de Jesucristo, el movimiento de Dios guiando la historia hacia su propósito final. Así que recordando esto y recordando que nuestra vida tiene que tomar una postura y una decisión en esta manifestación del espíritu del anticristo que hoy ya confrontamos, recuerden además que en el momento en que el Señor venga y seamos arrebatados y lo recibamos en los cielos, allí en la tierra comenzará la manifestación del anticristo con mayúsculas, un personaje político, un líder político mundial, tal cual como lo vamos a precisar hoy en la segunda parte de este estudio sobre el anticristo. Te recomiendo, si no lo hiciste, ver el estudio bíblico del miércoles pasado, porque te va a permitir entender con más precisión estas ideas. Volvamos al libro de Daniel. Y si repasamos en el capítulo 2 hay una visión que, como dijimos, en una forma simbólica resume milenios de historia. Allí vemos la sucesión de los imperios mundiales, pero a partir del capítulo 7, no solo vuelve a repasarse esta sucesión de imperios, sino que aparece al final de la historia nuestro personaje, el anticristo con mayúsculas. Si tenés tu Biblia allí delante de tus ojos, desde el verso 1 al 15 del capítulo 7, Daniel 7, versos 1 al 15, hay una visión y luego de estos versículos, el 17 y 18, está la interpretación. Así que no tenemos dudas en cuanto a la certeza de esta interpretación. Es la interpretación que Dios mismo nos da. Y se aclara, se comienza a ampliar luego ese cuarto reino que Daniel no entiende, no comprende todavía, y que es el que anticipa el reino final de Dios por toda la eternidad, y esto está de los versos 19 al 27. Así que si tenés tu Biblia allí, Daniel 7, 1 al 15 la visión, 17 y 18 la interpretación, y luego del 19 al 27 una ampliación
para entender el tiempo final y esta aparición del anticristo. Si lo podemos repasar rápidamente, no vamos a leer el texto, pero de nuevo hay una visión que es simbólica de los distintos gobiernos de la historia, los imperios. Aparece primero un león con alas de águila, que representa al imperio babilónico con sus conquistas rápidas. De hecho, se han recuperado de las ruinas de Babilonia estatuas de leones alados y he tenido la posibilidad de ver estos en los grandes museos del mundo. Hoy podemos ver con nuestros ojos lo que ha perdurado como símbolo del imperio babilónico. Ese león con alas de águila por sus conquistas rápidas, por su avance, por haber alcanzado esa cúspide de dominio mundial. Y luego ve un oso que devora mucha carne y que vence al león y que tiene 3 costillas en su boca. Es el imperio medo-persa, como lo vimos en la primera visión del capítulo 2. Esas 3 costillas que tiene en su boca representan la conquista de los 3 enemigos principales que Persia tuvo que vencer para emerger y liderar el gobierno mundial de su tiempo. Le suceden, según la visión, un leopardo con alas, que habla de la rapidez, representa a Alejandro Magno y el imperio griego, que en 4 años solamente le tomó a Alejandro conquistar todo el mundo civilizado de su tiempo. Y luego en esta visión se ve que ese leopardo tiene 4 cabezas, que representa las 4 divisiones posteriores del imperio griego después de la muerte de Alejandro. Pero aparece una 4ª bestia, algo que Daniel no puede reconocer. No era una potencia mundial que existiera en el tiempo de Daniel y representa a Roma en 2 fases, el imperio romano y el resurgimiento al final de los tiempos de una fuerza que aparece como un reemplazo simbólico de ese imperio. Y dentro de esto hay un detalle en las visiones, que es un cuerno pequeño. Los cuernos representan allí en las visiones reyes, gobierno humano. El pequeño cuerno es un futuro gobernante humano al que reconocemos como el anticristo con mayúsculas. Si mirás Daniel 7:8, allí aparece el cuerno pequeño, el anticristo. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí en la introducción vemos que comienza una ascensión de poder, que delante de este cuerno pequeño 3 reyes son arrancados, 3 reinos, y este cuerno tiene la cualidad de ser un ser humano y tiene la cualidad de hablar, de convencer, de hablar grandes cosas. Es decir, surge alguien, un gobernante, un rey, un político, alguien que ejerce poder, que levanta, asciende rápidamente y promete, habla grandes cosas. En el versículo 20 y 21, volvemos a referir al anticristo en la visión de Daniel y dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, lo vimos antes, y parecía más grande que sus compañeros. Pero aquí se nos agrega algo más, versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que tenemos anticipado que por un tiempo, en algún periodo, que ahora vamos a ver cuánto dura, el anticristo hará guerra contra los santos, si asumimos que esto sucede
luego del arrebatamiento, está hablando de los creyentes que creerán en la época de la gran tribulación y de los creyentes que surgirán en el pueblo de Israel. En Daniel 7, 23 al 25, como Daniel no tenía entendimiento, no veía qué representaba esa cuarta bestia, se le explica la visión. A partir del versículo 23, confío en que estés siguiendo en tu Biblia esto, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, es decir, un reino global. Y los otros 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y aquí se nos agrega algo más, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano los tiempos, la ley, el gobierno, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Recuerdan que dijimos que tiempos en Daniel significa años, lo vimos en el estudio anterior, y esto tiempo, tiempos y medio tiempo nos acota el gobierno del anticristo y su poder a 3 años y medio, que es la mitad del período de la última semana de la historia en relación al pueblo de Israel. Y en Daniel 7:24 vemos que 10 cuernos o 10 reyes se vuelven a mencionar en Apocalipsis 17:12. También había 10 dedos en los pies en la visión de Nabucodonosor, capítulo 2, 41 y 42, lo vimos en el estudio pasado. Así que vamos componiendo esta imagen y estas características del anticristo y el tiempo en que va a actuar en la historia como un líder político mundial. En Daniel 8, versículos 12 al 14, dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario? Esto es lo que después Jesús llama la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. La prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo: hasta 2.300 tardes y mañana. ¿Cuántos son 2.300 tardes y mañana? 3,5 años. Lo mismo que vimos antes, que sería el tiempo que se le daría al anticristo para gobernar, para colocarse él en lugar de Dios, para ser él la figura que atraiga a todos aquellos que no están en la verdad. De hecho, si seguimos leyendo en Daniel 8:23, se lo llama el rey altivo. Al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Se nos agrega algo más. Sus palabras, sus dichos no solo serán elocuentes, habrá una sabiduría diabólica que habrá de respaldo. Y habrá poder, dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Satanás estará respaldando con poder, con la capacidad de hacer señales, milagros, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, no se asuste, usted y yo, la iglesia de Jesucristo, ya estaremos en los cielos, en la cena de las bodas del Cordero. Pero está hablando de los que han creído durante la gran tribulación y de los creyentes del pueblo de Israel.
Causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En Daniel capítulo 9 llegamos al centro de lo que quiero que en este día termines de ver. En Daniel capítulo 9 ya hemos visto que el hilo principal, la confrontación con el espíritu del anticristo es entre el espíritu de mentira y el espíritu de verdad, entre el engaño del anticristo, la mentira y la verdad de Dios, y entre el gobierno humano, los sistemas de poder humano y el gobierno de Dios, el señorío de Jesucristo. Y aquí entra en juego nuestra visión de la historia, el gobierno de Dios sobre la historia. En Daniel capítulo 9, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos mirado del libro, e insisto que solo estamos haciendo una mirada superficial, estos son temas que darían material para estar todo un año o más repasando y estudiando. En Daniel 9, Daniel está estudiando la profecía del profeta Jeremías. Y él ve que la cautividad en Babilonia, según la profecía de Jeremías capítulo 25 en nuestras Biblias, iba a durar 70 años. Y él, que fue llevado siendo un jovencito allí, a Babilonia, al cautiverio, ve que ha pasado el tiempo y que están por cumplirse los 70 años. Entonces, esta inquietud toma su espíritu y él va delante de Dios y empieza a orar y ayunar y pregunta sobre el futuro de Jerusalén. Versículo Daniel 9, 17 y 18 habla de la ciudad de Jerusalén y el versículo 19 habla de la ciudad y el pueblo judío. Y esto está ligado al anticristo, es decir, es clave para entender el escenario completo de la profecía y el obrar del anticristo, que esta profecía de las 70 semanas que ahora vamos a analizar, está destinada a que percibamos la historia desde la perspectiva de Dios sobre su pueblo. Y ahí cierra con la profecía que viene desarrollando a lo largo de todo el libro del anticristo o la confrontación del gobierno humano con el gobierno de Dios. Esta profecía de las 70 semanas es clave para entender todo el esquema profético y entender que refiere al pueblo judío. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. De nuevo aclaro, estamos enfocando la respuesta de Dios a una inquietud del profeta Daniel, mirando la profecía de Jeremías sobre cuál será su destino como nación, como pueblo de Dios y el destino de Jerusalén. Así que él recibe esta respuesta. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 cosas que van a suceder en este periodo. El versículo 25 dice: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas». Es decir, 7 más 62 son 69 semanas. En realidad, esta palabra aquí, los judíos tenían 2 expresiones para semanas. Una es la semana de 7 días
Pero aquí utiliza la palabra Shevuat, que es conjuntos de 7. Es decir, ahora lo vamos a aclarar, cada semana aquí representa un conjunto de 7 años. Después de las... habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas de años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, cumplidas las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Déjenme, tenga abierta allí su Biblia en Daniel capítulo 9 y miremos con atención esta profecía que comienza allí en el versículo 24 y va hasta el versículo 27. Son 70 semanas de años. Las 7 semanas de años están ligadas en Israel a una forma de medir el tiempo que era habitual para ellos, que eran los períodos marcados para llegar al año de jubileo. Después de 7 semanas de años, después de este conjunto de 7, se llegaba al año 50, el año del jubileo. Allí se perdonaban las deudas, la tierra volvía a su dueño original, se liberaban a los esclavos, se daba todo un proceso de restauración y un nuevo comienzo. Esas 7 semanas de años eran muy conocidas como sistema de medición de tiempo para Israel. Por eso el ángel le aclara la visión a Daniel y le está diciendo, sobre tu pueblo, sobre la ciudad, sobre el templo de Jerusalén, están determinadas 70 semanas de años. ¿Cuántas son? 490 años. Pero le dice, desde que se dé la orden para restaurar, y esto sucedió allí en el capítulo 2 de Nehemías, desde que se da la orden para restaurar hasta el Mesías príncipe, le da que habrá 69 semanas, 7 más 62. Y desde Nehemías 2 hasta la entrada triunfal en el Domingo de Ramos, el decreto de Nehemías fue un 14 de Nisán, la entrada en el Domingo de Ramos fue el 14 de Nisán. Hay un periodo exacto, matemáticamente exacto, de 483 años, 69 semanas, que es lo que Daniel recibe como interpretación. Es decir, viene Cristo, cumple su ministerio, ha tenido su tiempo para proclamar al pueblo de Israel y Jesús llora en la entrada triunfal y le dice, Israel, te quise juntar, te quise poner como la gallina junta sus polluelos, pero Jesús llora porque dice, no reconociste el tiempo de tu visitación. Un tiempo profetizado exactamente, con fecha. 7 era el número de años de estas semanas. Y 69 semanas transcurrieron desde el edicto del rey Ciro para que Nehemías pueda volver a reconstruir Jerusalén hasta la entrada del Mesías príncipe en Jerusalén. Exactamente, con precisión matemática. Y Jerusalén no entiende esta visión y esta fecha. Allí Dios interrumpe su calendario para el pueblo de Israel, para el reloj profético.
Se han cumplido 69 semanas, de 7 años cada una. Pero allí Dios para el cronómetro, para el reloj profético de la historia y se abre el tiempo de la inserción de la plenitud de los gentiles. Romanos 9, 10 y 11. El apóstol Pablo, como judío, analiza esta etapa del obrar de Dios y dice, este es el tiempo donde Dios ha abierto la inserción de los gentiles en esa raíz que es el pueblo de Dios. No se ha desechado a Israel, no se ha eliminado a Israel de la historia, no se ha reemplazado a Israel, sino que somos injertados en esa raíz porque hay un verdadero Israel espiritual. Y esto es así hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, hasta que el tiempo de la iglesia se cumpla, y allí somos arrebatados, llevados con el Señor en el arrebatamiento, y luego viene la gran tribulación. Israel estará allí, pero no la iglesia de Dios. Dios va a sellar 144,000 judíos en sus frentes. Nosotros ya hemos sido sellados por el Espíritu, como lo declara Pablo en la carta a los Efesios, porque Dios todavía no terminó con Israel. Vuelva a leer Romanos capítulo 9 al 11 y va a encontrar allí el plan de restauración. ¿Me va siguiendo en esta profecía? Desde el edicto de Ciro, la orden de restaurar Jerusalén, Dios le revela a Daniel que van a pasar 69 semanas de años. Justo exacto lo que pasó hasta la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Nos queda una semana. Esa será la última semana. Si usted mira el versículo 24, entonces, allí está determinado que se van a cumplir 6 cosas que todavía no están funcionando, 70 semanas, 7 conjuntos de 7 años, Shevuá, los 483 años de Nehemías a la entrada triunfal, ya están, faltan 7 años. ¿Cuándo comienzan esos 7 años? Cuando usted escuche, espero que usted ya esté con Cristo en los cielos y no lo escuche, pero es necesario aclarar. Esto comienza por un pacto de paz entre las naciones árabes y los judíos por 7 años, que es el término de la última semana. Entonces, si va siguiéndome, el edicto, versículo 25, 9:25, Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 14 de marzo de Nisan del 445, se da orden para reconstruir Jerusalén por Ciro. Después viene el libro de Esdras y Nehemías, donde se nos aclara que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y que luego, dice, vendrá, dice, el pueblo, después de las 62 semanas más las 7 de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto sucedió, primero la muerte del Mesías, después de la entrada triunfal, y luego en el año 70, después de Cristo, el general Tito, que luego fue emperador de Roma, el general Tito, cuando Vespasiano era el emperador, llega en una campaña militar que destruye Jerusalén, derriba el templo de Jerusalén y el santuario. La ciudad y el santuario, en el año 70. Tal cual lo dice Daniel 9:26. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, desde el año 70 de nuestra era hasta el 14 de mayo de 1948, el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se decreta el nacimiento de Israel como nación, la diáspora, la dispersión y la persecución de los judíos fue este tiempo de devastación sobre el pueblo de Dios, esparcidos entre las naciones, 10 tribus que desaparecen, la persecución de Hitler,
y tantas otras cosas que hemos visto sobre el pueblo de Dios. Pero tienen un fin, y la señal profética es el restablecimiento de Israel como nación el 14 de mayo de 1948. Es una fecha clave porque estaba profetizado de que nacerá una nación en un día y que no pasará una generación. Si usted le suma 80 años, como son hoy las generaciones, vamos ahí cerca del 2028. Pero no es una cuestión de fechar, sino entender el panorama general. Y luego dice en el versículo 27, y por otra semana, que es la última que falta, Dios vuelve a encender el cronómetro para su pueblo, para su santa ciudad, para el santuario, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de una semana? 3,5. ¿Cuántos dijimos que sería el poder del anticristo? 3,5 años, la mitad de una semana. Primero comenzará como un personaje político, amigable para Israel, amigable para el mundo, que será reconocido, que concentrará poder, que hará pactos de paz, que deslumbrará. Dice, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La victoria final del bien. Si miramos esto, podemos ver que el anticristo es un líder político, y yo ahora voy a unir rápidamente Daniel y Apocalipsis. El falso profeta es un líder religioso con sede en Roma, y de nuevo el poder político y religioso, como sucedió para la crucifixión, se une contra Cristo. Aún después vemos en Apocalipsis 17 que después de cumplir este propósito, el mismo anticristo quema a Roma. Terminemos con Daniel 11:36. Allí encontramos al anticristo ya establecido. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Gloria a Dios. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. ¿Quién sabe qué inclinación tendrá? Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Rapidito, repasemos las acciones. Lo que hemos visto hasta ahora, se opondrá a Dios, Daniel 7:25, 2 Tesalonicenses 2:4, bueno, lo hemos visto todo. Hablará grandes cosas, tratará de cambiar la ley natural y moral y los tiempos, surgirá en escena como un hombre de paz, será humanista y secular, va a poseer un abrumador poder militar, hará guerra contra los santos durante 3 años y medio y los vencerá y se proclamará finalmente como Dios. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, para cerrar esta mirada desde el libro de Daniel y la profecía de las 70 semanas, en Mateo 24:15 es Jesús el que trae esta profecía y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Está hablando de la reacción frente a este anticristo. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Recuerde que esto está apuntado al pueblo de Israel. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre. Repaso para que siga entendiendo con claridad los tiempos. Ya no está la iglesia aquí, ahora estamos hablando del pueblo de Israel y de los que creen durante la gran tribulación. Aquí lo que falta venir ya no es la parusía, sino la epifanía, la muestra visible de Cristo, donde todo ojo le verá. Y ha habido mucha discusión acerca de cuándo se cumplió esto. Ya en el año 168, 167 a.C., el rey Antíoco IV Epífanes allí sacrificó un cerdo a una estatua en el templo de Jerusalén, inició el sacrificio de cerdos a los dioses griegos, y en la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, ahí murieron 1 millón de judíos aproximadamente, y el general Tito colocó una estatua, un ídolo, uno de sus dioses, para adorar allí a su Dios en el templo de Jerusalén destruido. Pero la otra perspectiva es que esto no se cumplió en el pasado, sino que está por cumplirse en el futuro bajo el anticristo. La abominación desoladora es esta estatua de sí mismo, como la vamos a ver en Apocalipsis 13, 14, 15, donde el anticristo ordenará que todos adoren su estatua. Les mencioné recién que estamos relacionando la profecía de Daniel, de las 70 semanas, con la obra del anticristo y lo que Apocalipsis describe. Ahora pido que vayas a Apocalipsis desde el capítulo 13 en adelante, y allí en el capítulo 13 se presenta lo que podríamos llamar la Trinidad diabólica. El capítulo 13 presenta el dragón, Satanás, con 2 de sus aliados, la bestia que sale del mar, a partir del versículo 1 del capítulo 13, y la bestia que sale de la tierra. Es decir, tenemos el dragón, al anticristo y al falso profeta. Juntos este trío forma una trinidad en oposición a la Trinidad de Dios. A la bestia del mar, el anticristo, se le dio el poder político. A la bestia que sale de la tierra, dice el texto, que se le dio el poder para hacer milagros. O sea, el falso profeta o anti-Espíritu Santo tendrá el poder para hacer milagros. Y ambos, el anticristo y el falso profeta, van a trabajar juntos, unidos, a fin de tener el control de todo el mundo, aunque finalmente, después de cumplir ese propósito, el anticristo incendiará la sede del falso profeta. Usted puede leerlo y ver que allí se describe con precisión una ciudad asentada sobre 7 colinas, ebria de la sangre de los santos de toda la historia, con adornos de púrpura, de escarlata. No hay muchas dudas acerca de cómo identificar esto, pero si usted sigue leyendo allí en Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, esta Trinidad impía, el dragón o Satanás o el padre de mentira, la bestia que surgió del mar, el anticristo, el que tiene señorío o gobierno sobre las naciones durante estos 7 años, y el falso profeta que tiene el poder de hacer milagros y la voz profética, se unen en un intento desesperado pero sin resultado para vencer a Dios. Leemos, como para tener la síntesis, Apocalipsis 13 del 1 al 9 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, el anticristo, repito, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Sigue
la síntesis de lo que vimos en Daniel. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, es decir, el respaldo de poder diabólico sobre este líder político. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, van a simular hasta una resurrección, un poder que va a manifestarse. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Recuerde que siempre estamos hablando de la lucha entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás, de la lucha entre el gobierno de Dios, el señorío de Cristo en la historia y los sistemas humanos de poder, sea de poder religioso, sea de poder político, sea de poder económico. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, lo que acabábamos de ver en Daniel, su boca que hablaba grandes cosas. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Exactamente lo mismo que vimos en la profecía de Daniel. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, los creyentes que creen en la época de la gran tribulación. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, un gobierno global. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Por favor, vuelve a escuchar el estudio del miércoles anterior, vuelve a repasar este mensaje con tu Biblia y tu libro de notas adelante y vas a darte cuenta entonces de cómo funciona esta trinidad diabólica, esta unión del poder religioso, el poder político respaldado desde las tinieblas, y allí tenemos al anticristo, el falso Mesías. Es una falsificación de Cristo, hasta pone en escena una resurrección falsa, como acabamos de ver. Las personas van a estar impresionadas por su poder, por sus milagros, va a unir al mundo políticamente bajo su liderazgo, va a controlar la economía mundial y la gente estará impresionada. Pero déjenme cerrar con esto. Vamos a cortar, vamos a Apocalipsis 19:20. El lago de fuego es el destino final. El anticristo y el falso profeta son arrojados en el lago de fuego. Y luego de los sucesos que vengan en la historia, según cómo entendamos el milenio, luego de la segunda venida de Cristo, el líder Satanás es lanzado allí y por último la muerte y el Hades. Es decir, nosotros podemos ver que todo aquel cuyo nombre no está registrado en el libro de la vida será enviado al mismo destino. Y quiero decirte que hoy tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Hoy tenés que decidir cómo se define esta lucha histórica, esta lucha cósmica en tu vida, en tu mundo, en tu microcosmos interior, que va a afectar a tu vida y tu entorno, tu familia y tu eternidad. Es decir, hoy tenés que decidir inscribir tu nombre en el libro de la vida. Hay que definir esta lucha que venimos desarrollando desde el estudio del miércoles anterior, que es la lucha de la historia entre el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios. La lucha entre la mentira del diablo o la verdad de Dios, la lucha entre el gobierno de los sistemas humanos, del orgullo, del egoísmo, del pecado, o el gobierno de Dios, el señorío de Jesucristo en tu vida. Hay que definir esta lucha porque esta es la gran lucha de la historia y sabemos cómo termina, sabemos el final, sabemos, como predicó una vez T.D. Jakes, que la pelea está arreglada, ya sabemos cómo termina.
Así que inscribí hoy tu nombre en el libro de la vida, apostá por la vida, elegí la verdad frente a la mentira, elegí el señorío de Jesucristo, el gobierno de Dios frente a todo gobierno humano, elegí la presencia de Cristo en tu corazón, invítalo a que venga hoy, que Él haga su venida, su irrupción en tu vida, que quiebre todo lo que ha sido tu sistema y toda influencia de la mentira y del sistema humano sobre tu vida. Cuando Él pose sus pies sobre el monte de los olivos en el final de la historia, ese monte se partirá en dos. Como partió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Como quiere partir en dos tu existencia, antes de Cristo, en la mentira, en el engaño, consciente o inconscientemente, en el gobierno de tu yo, en el gobierno de tus pasiones, en el gobierno de tu orgullo, bajo el dictamen de este sistema de gobierno humano, se quiebra tu estructura para darte el gobierno de la verdad en tu vida. Un antes de Cristo y un después de Cristo que también cambia tu eternidad. Te ruego en el nombre de Jesús que te reconcilies con la verdad, que te reconcilies con el gobierno de Dios, que le rindas tu vida a Jesús. Él puso su vida por vos en la cruz, Él murió por vos, Él pagó el precio de tus pecados para que tengas la verdad y su gobierno en tu vida, para bien. Escribí ahora tu nombre en el libro de la vida. Recibí a Cristo hoy que venga a tu corazón y permití un antes y después. Quiero orar por vos. Padre, hemos compartido a lo largo de varios estudios cómo será el final de la historia, pero yo te pido ahora, Señor, que esto que es la definición de una lucha histórica, cósmica, se produzca como debe realizarse en el corazón de cada uno para que su nombre esté allí, en el libro de la vida. Señor, pido que con tu Espíritu Santo ahora reveles a Cristo la verdad, la vida. Reveles a Cristo, el Señor, para que venga al corazón de los que están escuchando. Y si querés recibir a Cristo en tu corazón, ora conmigo. Señor, entiendo que necesito la verdad y que necesito rendir mi vida a tu gobierno, a tu diseño, a tu plan, a tu señorío. Te pido que vengas ahora a mi corazón y como en la primera venida, mis pecados sean limpiados en la sangre de Jesús y como en la segunda venida, gobiernes con poder y autoridad sobre toda fuerza del mal. Ven a mi corazón, límpialo. Toma el lugar para dirigir mi vida y hazme caminar en tu voluntad. Te recibo para definir mi victoria junto con Cristo sobre la mentira y sobre todo sistema de poder humano, el yo, el orgullo. Me rindo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, escribo mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bendigo tu vida y tu familia.